Hola, buenos días, amado del Señor, bendiciones. Un gozo y un privilegio estar nuevamente con ustedes. Le habla su hermano y su amigo en Cristo Jesús, José Alejandro Reyes. Este día vamos a continuar nuestros estudios sobre la vida espiritual. Pero primero que nada vamos a orar al Señor. Vamos a poner el estudio en sus manos. Sea Él bendiciendo su palabra, sea bendiciendo el estudio de su palabra y sea Él glorificándose en cada una de las vidas de los que estamos viendo el estudio. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, glorificamos y bendecimos tu santo nombre, mi Dios. Reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios amado. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, mi Dios. Te damos gracias por el gozo de la salvación derramado en nuestras vidas a través de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, mi Dios, porque deseamos vivir una vida agradable conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Pero sin ti, mi Dios, reconocemos que nada podemos hacer. Por eso, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted tomando todo el control de este estudio que estamos llevando, mi Padre. Sea usted, Señor amado, que dando la palabra que necesitamos, mi Dios. Sea usted preparando los corazones y la mente, Padre, y abriendo el entendimiento de las personas que hoy vamos a escuchar, Señor, este estudio y que pueda ser de bendición, Padre, para nuestras vidas, Señor. Que pueda ser, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Señor, te pedimos también, Padre, perdón, Dios, porque sabemos que pecamos contra ti, mi Dios, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Dios, cuando a veces olvidamos, Padre amado, tu voluntad, mi Dios, cuando permitimos que se nos levante nuestra carne, Señor, en vez de dar el fruto del Espíritu. Señor, te pedimos perdón, Dios. Te pedimos que nos limpie de toda nuestra maldad, Señor, y que seas tú y tu Espíritu Santo, mi Dios, llenando nuestras vidas, llenándonos de tu fruto y de tu palabra, Dios, para poder presentarnos delante de ti aprobado, Señor, sin nada de que avergonzarnos, Señor, y que hemos usado bien tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como dijimos, vamos a continuar el estudio que estamos llevando sobre la vida espiritual. Y en el estudio anterior dijimos que en la salvación, nuestro Señor Jesucristo no solo nos salvó de nuestros pecados para llevarnos a la vida eterna, sino que también nos salvó para sí mismo, para poder tener una relación con nosotros. ¿Ok? Y dijimos que la vida espiritual es el proceso y es el crecimiento y la maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir una vida en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Como hijo de Dios debemos vivir una vida a la cual fuimos llamados, una vida piadosa y justa en medio de un mundo impío y pecador. También estuvimos hablando un poco sobre los falsos conceptos que hay sobre la vida espiritual y entre ellos hablamos de la muerte, ¿ok? Al yo, el aniquilamiento a la vieja naturaleza, ¿verdad? O vive y deja vivir y deja que Dios obre. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la vida espiritual y la salvación. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría,
como nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. La salvación es un acontecimiento que ocurre una sola vez en la vida de creyente al momento de creer. ¿Ok? Y la vida espiritual es el proceso que dura durante toda nuestra vida terrenal, mediante el cual el creyente vive una vida agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, en la salvación, como leímos en Primera de Corintios, versículo 30, ¿ok? Obtenemos, aparte de la salvación de nuestra vida pecaminosa a la vida eterna, ¿verdad? También ocurre en nosotros lo que conocemos como santificación personal, santificación posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia y la santidad de Cristo es imputada en la vida del creyente de manera de que él ahora puede tener una relación con el Señor o con Dios, ¿verdad? Y esto lo hemos leído en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, pero también en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. También en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 23 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todo lo que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como hemos visto aquí, es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos una posición santa delante de Dios, ¿ok? Y es restaurada nuestra relación con Él. ¿Ok? Ahora, existe la santificación progresiva. ¿Ok? Y esta es la que tiene que ver con la vida espiritual. Y leamos 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Y en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 23, dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde de irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Ok, entonces vemos que la vida espiritual es lo que llamamos como santificación progresiva, y es la justicia de Cristo manifestada progresivamente en la vida de creyente, en tanto éste obedezca la palabra en el poder del Espíritu Santo, de manera de que éste pueda tener comunión con Dios y se conforme cada vez más a la imagen de Cristo. Amén. Entonces vemos que en la santificación hay dos aspectos, ¿ok? Y la primera es ser apartado para Dios en santidad y ser apartado del pecado y de la injusticia, ¿ok? Santificar quiere decir ser hecho santo o ser hecho justo. El creyente, la iglesia de Cristo es santa, ¿ok? Es hecha
ha sido hecha santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos una posición de santo, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo. Y esa santidad es impartida en nuestras vidas y no es ser hecho santo. ¿Ok? La santificación es un término empleado en relación tanto con la salvación como con la vida espiritual, como ya hemos visto. Okay, tenemos una posición de santo, pero tenemos que vivir esa vida consagrada que demanda esa posición. En relación con la salvación, que es la verdad posicional, es el acto mediante el cual Dios aparta al creyente para él en santidad, dándole la justicia de Cristo. Y en relación a la vida espiritual, que es la verdad espiritual, es el proceso a través del cual el creyente es apartado de una manera práctica y progresiva para Dios en un modo de vivir piadoso y separado del mundo pecaminoso. De modo que la vida espiritual es en realidad el proceso de hacer verdad en la práctica aquello que es verdad en la posición. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que lo ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. También leemos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 14. Por tanto, amado mío, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuración y sin pelea. Entonces, como hemos visto, la relación entre la salvación y la vida espiritual es que en la salvación, obtenemos una posición santa, y por esa posición santa, nosotros debemos vivir una vida consagrada, pero no es ni por ni con nuestros esfuerzos, sino es bajo la dependencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el que nos guía. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros obtenemos la salvación, ¿verdad? Con ella, a través de Jesucristo, ¿verdad? Dios primero nos redime de la esclavitud del pecado, como lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 31 a 33. También nos perdona del castigo merecido por causa del pecado, como lo vemos o como dice en Hechos capítulo 10, versículo 43. Él también a través de Jesucristo nos justifica delante de Él al perdonar nuestras culpas y declararnos justos, como dice Romanos capítulo 4, versículo 21 al 25. Él también a través de Jesucristo nos ha reconciliado con Él mismo, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Nos trasladó del mundo de las tinieblas de Satanás a la luz, al reino de la luz de su Hijo Jesucristo, como lo leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. También hemos sido recibidos en Cristo tal y como somos.
No necesitamos hacer nada. Por ahí a veces escucho personas en el mundo que dicen que tienen que cambiar para poder ser evangélicos, para poder acercarse a Dios. En Cristo somos recibidos como somos, porque vamos a ser justificados a través de su obra cuando creemos en Él, como dicen las Escrituras. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que también nos ha dado vida eterna. Hemos pasado de la muerte eterna a la vida eterna, como dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y sobre todo ha establecido una relación nueva, una serie de relaciones nuevas con nosotros. Primero, haciéndonos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Pero también, ¿verdad? Nos ha hecho siervo de Cristo, siendo Cristo nuestro Señor. Y un ejemplo lo tenemos cómo se expresa a sí mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 1 de su epístola. También nos ha hecho discípulos de Cristo, siendo Jesucristo nuestro Maestro por excelencia. Y eso como lo leemos en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Y no solo eso, Cristo nos ha hecho amigo de Cristo, como dice Juan capítulo 15, versículo 13 al 15, donde dice que ya no nos llamará, que ya, cuando le dice a los discípulos que ya no le iba a llamar discípulo, ¿verdad? O siervo, sino que ahora le iba a llamar amigo. ¿Ok? También nos ha hecho pámpanos de Cristo. Cristo es la vid, nosotros somos el pámpano para dar fruto, como dice Juan capítulo 15, versículo 5. Ok, también nos ha proporcionado todo lo necesario para llevar la vida piadosa, la vida agradable conforme a Él. Entonces, hermanos, amados hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra posición en Cristo, que hemos recibido de parte de Dios a través de la salvación, no solamente la salvación, ¿verdad? Del pecado a la vida eterna, de las consecuencias del pecado a la vida eterna a través de Jesucristo, sino también que hemos sido justificados y que hemos sido santificados, ¿ok? Por amor, por gracia. Romanos 5:8 dice más que Dios muestra su amor por nosotros. ¿Ok? Vamos a buscarlo para leerlo exactamente como dice. ¿Ok? Que en esto Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esa posición que es otorgada por Dios a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, también demanda una vida consagrada de acuerdo al llamamiento. Bendiciones, amados. Hasta aquí vamos a dejar el estudio por el día de hoy. Para el próximo estudio vamos a ver qué es lo que debemos saber en nuestra vida espiritual con relación a Dios, con relación a Cristo, con relación a nuestras relaciones interpersonales, familiares, etcétera. ¿Ok? Para que aprendamos a través de la palabra, con ayuda del Señor y del Espíritu Santo, cómo podernos conducir, ¿verdad? En nuestra vida consagrada al Señor. Oramos para que esta palabra haya caído en tierra buena y que dé fruto al 100 por 1, como dices la palabra del Señor. Bendiciones, amados, hasta la próxima oportunidad.